Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo esta tarde. Y lo primero que siempre nos gusta hacer es informar a nuestra audiencia televisiva que a veces preguntan, ¿por qué no tienen más jóvenes? Bueno, estamos grabando y produciendo a mitad de semana, en una tarde cuando tenemos que depender principalmente de personas jubiladas y, saben, sin ustedes, amigos, ciertamente no podríamos hacerlo. Y de nuevo, siempre nos gusta hacer que nuestra audiencia televisiva entienda que somos solo un estudio bíblico independiente. No estamos tratando de construir imperios, no estamos tratando de forzar a nadie a salir de un grupo y entrar en otro. Todo lo que intentamos hacer es ayudarte a estudiar y leer tu Biblia por tu cuenta y disfrutarlo. Recuerden, he usado el ejemplo tan menudo que cuando Tyndale estaba intentando llevar Biblias a Inglaterra allá por principios de 1700, su frase favorita era: quiero poner la palabra de Dios en la mano de cada labrador en Inglaterra. Bueno, supongo que ese es un poco mi objetivo. Me gustaría que cada persona, sin importar su estatus en la sociedad o su grupo de edad, se interesara en la palabra de Dios. Sigue siendo el mejor libro en la tierra y no es tan difícil. Como la mayoría de la gente ha sido llevada a creer, el secreto, por supuesto, es separar algunas de estas cosas que no puedes mezclar. Y por supuesto, aquí es donde entramos nosotros, especialmente con el apóstol Pablo y sus escritos y demás. Supongo que debería mencionar, porque la gente sigue llamando, tenemos literatura, tenemos cintas, sí, tenemos todos los programas pasados disponibles. No soy un autor, no vendemos libros como tal, pero hemos transcrito los programas que se graban en la página impresa y así, si estás interesado en alguna de esas cosas, no las promovemos con fines de lucro, simplemente los enviamos por lo que nos cuesta producirlos, pero por supuesto dependemos de las ofrendas del pueblo de Dios para pagar el tiempo de televisión. Está bien, ahora creo que eso es suficiente para la introducción. Este es un tiempo de estudio bíblico y vamos a volver justo al lugar donde lo dejamos en nuestro último programa, que es en Gálatas capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 15, porque llegamos hasta el versículo 14 en nuestra última reunión. Y ahora recuerda que este pequeño libro de Gálatas trata principalmente sobre iglesias que estaban siendo bombardeadas con una perversión del evangelio, que Pablo dice que no es un evangelio completamente diferente, sino una perversión, y lo que estaban haciendo era añadir ley, legalismo y obras al evangelio de gracia de Pablo. Oh, nada nos emociona más que recibir carta tras carta que exclama: ¡qué alegría! Como si alguien me hubiera quitado un peso de encima cuando salí de todo ese legalismo y me di cuenta de que es en la gracia, y solo en la gracia donde tenemos que encontrar nuestra salvación. Y así, este es el tema principal ahora, que el apóstol Pablo sigue defendiendo su apostolado, como lo hizo a lo largo de las cartas a los Corintios, y estaba pensando en conducir hasta aquí esta mañana. Ahora puedo ver por qué el Espíritu Santo colocó las cartas a los Corintios donde están, por qué Romanos está donde está, a pesar de que fueron escritas más tarde. Están al frente porque Pablo ha sido el primero en Romanos, por supuesto, declarando las doctrinas básicas de su evangelio. Y luego en las cartas a los Corintios recuerdas que tuvo que corregirlos y reprenderlos por tener tantos otros problemas. No. Así que muy parecido a los Gálatas con el legalismo, pero tenían otros problemas. ¿Recuerdas? Tenían divisiones. Algunos decían, bueno, nosotros vamos a seguir a Pedro, y otros decían que íbamos a seguir a Cristo o a Jesús en su ministerio terrenal. Y algunos decían, no, nosotros vamos a seguir al apóstol. Y luego algunos fueron leales a Pablo
Y así tuvo que corregir todas esas cosas, y al corregirlas tuvo que defender su apostolado. Ahora te vas a sentir casi enfermo y cansado de escucharme decir esto, pero tengo que transmitirlo, que dado que los escritos y cartas de Pablo son tan a menudo totalmente ignorados, tenemos que darnos cuenta. Y cité a un presidente de una universidad de la Ivy League de finales de 1800, y no tengo la cita conmigo, pero al parafrasearlo, él dijo, es o volver a las doctrinas de Pablo, o avanzar hacia una apostasía, y lo creo más nunca. Si no podemos hacer que la gente vuelva a entender a Pablo, las doctrinas de Pablo en el cristianismo están en serios problemas. Está bien, Gálatas capítulo 1, ahora entonces, versículo 15, él sigue utilizando prácticamente el mismo argumento de defender su apostolado y declarar su autoridad. Y así dice, ahora cuando agradó a Dios, versículo 15, cuando agradó a Dios, que me separó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, esa es una expresión de Pablo. Por gracia, llámame por gracia. Ahora, todo lo que tienes que hacer es detenerte y reflexionar por un momento. ¿Qué más? Pero la gracia podría haber hecho lo que Dios hizo con ese hombre en el camino a Damasco. Aquí él estaba tratando de erradicar. Cualquiera en Israel que había proclamado a Cristo como el Mesías había creído eso, y se habían separado del mainstream del judaísmo, aunque todavía estaban manteniendo el culto en el templo y la ley, y evidentemente el viejo Pablo había limpiado bastante la patria, y ahora él había ido a los principales gobernantes, quienes, como señalé en varios programas anteriores, tenían suficiente influencia con el gobierno romano como para poder extraditar judíos de países extranjeros como Damasco y traerlos de vuelta a Jerusalén para juicio y castigo. Y a menudo, y así en el camino a Damasco, con ese corazón de absoluto odio hacia cualquier cosa que fuera contraria al judaísmo, que por supuesto serían aquellos que habían abrazado a Jesús como el Mesías. Aquí está tratando de ir a Damasco y arrestar y traer de vuelta a Jerusalén para juicio a cualquiera en la sinagoga que pudiera encontrar que fuera creyente en Cristo. Y así, de eso es de lo que está hablando, que en ese camino a Damasco el Señor llamó por gracia. Si alguna vez hubo un hombre que no merecía lo que Dios hizo por él, ese fue Pablo. Pero contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa que tenemos que hacer para estar bien con Dios, Pablo, al igual que Israel en la antigüedad, mientras estaban en las orillas del Mar Rojo, no hizo absolutamente nada más que impotentemente llamado a ¿qué quieres que haga? Y ya sabes, usé el ejemplo en mi clase de nuevo anoche. Estamos en Génesis, en esa clase en particular. Y mientras Noé y su familia estaban en el arca, ¿recuerdas cuál era la imagen del sellador de esas tablas? Madera. Era la palabra brea. En hebreo es expiación. Y así fue la expiación, la que selló las aguas del diluvio del arca de Noé. Ahora, con la expiación en su lugar y el arca segura, Noé y su familia estaban totalmente a salvo. Bueno, de la misma manera, cuando llegas a Israel de pie, en la pequeña mesa de la cocina, en sus chozas en Egipto, y el ángel de la muerte está volando y lamentándose y llorando en Egipto, y sin embargo allí esas familias judías podían estar seguras y protegidas. ¿Por qué? Porque la sangre estaba en la puerta. Está bien, entonces ya sabes. Algún tiempo después, allí estaban de pie en las orillas del Mar Rojo y sin ninguna esperanza. Y cuando Dios habló, no dijo, bueno, haz algo. Construye una balsa, encuentra barcos. ¿Qué dijo? Estén quietos y vean el poder de Dios, que por supuesto es la apertura del Mar Rojo. Está bien, ahora este es exactamente el lugar donde Pablo tuvo que encontrarse, justo como Israel, solo. Iban a haber un lugar de seguridad para el hombre, y esa es la sangre de Cristo. ¿Y cómo va a apropiarse de ello?
no haciendo algo, sino que una vez que el Señor le habló, lo único que pudo hacer fue decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y no ha cambiado ni un ápice. Está bien. Así que esto es a lo que se refiere cuando dice que le agradó a Dios llamarme por su gracia. Y luego el versículo 16, para revelar a su Hijo en mí. La palabra S-O-N, por supuesto, es una referencia directa a Dios, el Hijo, el Cristo, para revelar a su Hijo en mí, para que yo pudiera predicarlo entre los gentil. Y recuerda la palabra gentil en tu Nuevo Testamento, cualquiera que no sea judío, cualquiera que no sea de las 12 tribus o de los hijos de Abraham, y así él va a ser enviado al no judío. Está bien, ahora volvamos y veamos el relato en los Hechos, porque después de todo, con el estudio de la Biblia, tenemos que usar referencias tanto como sea posible. Para eso, toda la Escritura está de acuerdo en que no solo estamos tomando un versículo aquí y allá para construir algunas ideas, sino que toda la Escritura con suerte respaldará lo que estamos enseñando. Está bien, de vuelta en Hechos capítulo 9. Después de esa experiencia en el camino a Damasco, por supuesto, Dios siempre trabaja ambos extremos hacia el medio, ¿sabes? Y mientras Él está trabajando en el viejo Pablo fuera de la ciudad, también está trabajando en Ananías dentro de la ciudad. Y así ahora vamos a retomar donde Él está hablando con Ananías, este judío creyente, en algún lugar de la ciudad, Damasco. Y Él dice en el versículo 11, levántate. Ahora estoy en el capítulo 9 de los Hechos, versículo 11. El Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Pregunta en la casa de Judas por uno llamado Pablo, porque aquí él ora y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra. En otras palabras, no lo vas a sorprender, Ananías. Ya he implantado toda esta idea en su mente. Y que puedes poner tu mano sobre él para que reciba la vista. Y Ananías respondió, Señor, he oído de muchos sobre este hombre cuánto mal ha hecho a los santos de Jerusalén, su persecución, ¿ya ves? Y Ananías dice, y aquí está, con autoridad del sumo sacerdote, para atar o arrestar todo eso. Invoca tu nombre. Ahora, aquí está. Y queremos que la gente de un extremo a otro de este país entienda esto. Pero el Señor dijo, es decir, a Ananías, ve tu camino, ve y encuentra a Pablo, porque él, Pablo, es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles. Ahora, mucha gente no se da cuenta de esto, pero ves, cuando Cristo vino en su ministerio terrenal a la nación de Israel y eligió a los 12, ahora volvamos y miremos esto de nuevo. Algunas de estas cosas han pasado hace mucho tiempo. Vuelve conmigo a Mateo capítulo 10. Y cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal y llamó a los 12 aquí en Mateo 10, instrucciones que he sorprendido a la gente más de una vez cuando lo leo, porque simplemente no saben que está en su Biblia, pero está en cada traducción, en cada versión. Nunca he tenido a nadie que me diga, bueno, a menos que no esté en mi Biblia. Está ahí, Mateo capítulo 10, versículo 5. Después de nombrar a los 12 que había elegido, Mateo 10, versículo 5, estos 12 Jesús los envió y les dio órdenes. Ahora no tengo esta Biblia subrayada, pero en mis versiones más antiguas sí lo hago. Esa es una palabra importante. Él dio órdenes. Él no lo sugirió, era un mandamiento. Y él dijo, no vayas. Hay otra palabra que debería ser enfatizada. No vayas por el camino de los gentiles. ¿Ves qué claro es eso? No vayas por el camino de los gentiles y en ninguna ciudad de los samaritanos, que por supuesto eran más judíos que gentiles, pero eran mestizos. Recuerda, y en ninguna ciudad de los samaritanos no entres, sino más bien ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, eso fue un mandamiento. Debían ir a nadie, más que a los judíos. Y nunca perdieron de vista eso. Ahora estás en Hechos capítulo 9 por un momento. Espero que puedas volver allí. Pero también quiero que saltes al capítulo 11 para ver cómo esos primeros creyentes judíos se adhirieron
a ese mandamiento que Jesús dio. Los 12. Ahora, mucha gente piensa que tan pronto como Jesús comenzó su ministerio, la iglesia comenzó. Y la gracia de Dios y el evangelio se extendieron por todo el mundo. No de acuerdo a este libro, no de acuerdo a este libro. Según este libro, Él ministró solo a la nación de Israel durante los 3 años completos. E incluso después de su ascensión y cuando Pedro comienza en Pentecostés, durante varios años fue ese mismo formato donde solo irían a los gentiles. Y ahora en Hechos capítulo 11, versículo 19, ha pasado mucho tiempo desde que enseñamos, esto es un repaso. Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tienen? Hechos 11, versículo 19. Ahora, aquellos que fueron dispersados a causa de la persecución que surgió alrededor de Esteban, ahora fue causado por Saulo, por supuesto, viajaron hasta Fínix, a la isla de Chipre, y hasta Antioquía en Siria, predicando la palabra. Y recuerden, no hay Nuevo Testamento escrito aún, así que, ¿qué palabra tienen? Antiguo Testamento. Y así fueron a todas partes, predicando la palabra del Antiguo Testamento a nadie. Ahora, enfatizo esto por una razón. Predicaron a nadie más que judíos. ¿Cuál es la última palabra? Solo. ¿Ves qué claro es eso? Ahora esto es mucho. Después de Pentecostés, yo calculo 7 años. Después de Pentecostés todavía se están adhiriendo al mandamiento que Jesús dio a los 12 en Mateo. No vayan por el camino de los gentiles, sino que vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está bien, ahora, si regresan al capítulo 9, tal vez esto sea un poco esclarecedor en cuanto a por qué el Señor Jesús tuvo que hacer tanto énfasis a este hombre, Ananías, sobre lo que el propósito de salvar a este celoso judío que había estado matando a judíos por haber abrazado a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y sin embargo, él tiene que entender que ahora va a haber un cambio de dirección. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Cuando lees tu Biblia, tienes que entender que desde Génesis 12 hasta aquí en el capítulo 9 de Hechos, es Dios tratando con la nación de Israel. ¿No? Exclusivamente, pero casi. Habrá excepciones, pero ahora van a haber un cambio, van a haber una bifurcación en el camino. Y lo vamos a ver explícitamente a medida que avancemos en Gálatas, pero está bien. En Hechos capítulo 9 nuevamente, versículo 15, leemos hasta donde dice, y él llevará mi nombre ante los gentiles y los reyes, y por supuesto él todavía va a ministrar a los hijos de Israel. Y luego el versículo 16, porque el Señor Jesús está hablando a Ananías. Y Cristo dice, porque le mostraré a Saulo cuántas cosas debe padecer por mi nombre, y lo hizo. Oh, sí lo hizo. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos meses en nuestro estudio, en las cartas a los Corintios, cómo fue golpeado y azotado, y tuvo frío, y estaba desnudo, y muchas veces enfermo, viviendo con miedo por su vida, todo por lo que el Señor Jesús le había prometido aquí. Bueno, ahora entonces, si regresan al capítulo 1 de Gálatas, donde estábamos, y así esto es a lo que se está refiriendo, que se va a revelar en este hombre, este apóstol, Saulo de Tarso, a quien ahora conocemos como Saulo, y así regresaremos a Gálatas 1. Nuevamente el versículo 16, continuando. Inmediatamente, tan pronto como Saulo, allá en Damasco, escuchó las palabras del Señor Jesús, y probablemente Ananías se las repitió. Inmediatamente dice, subí a Jerusalén para comprobarlo con los 12. No dice eso. Mira, hago esto a propósito para que la gente mire 2 veces. Eso, no, es lo que dice. Ahora, eso es lo que mucha gente piensa que debería decir. Eso habría sido lo lógico, ¿no? Regresar a Jerusalén y decir, oye, Pedro, ustedes estuvieron con él durante 3 años.
quiero saber todo lo que te enseñó. Pero ves, el Espíritu Santo lo está haciendo tan positivo aquí que no va a permitir que este hombre se contamine de ninguna manera. Por lo que los 12 habían aprendido a los pies de Jesús, Jesús el Señor ahora tiene algo totalmente diferente que mostrarle a este hombre y no quiere que se mezcle. Pero ves, los hombres son hábiles en eso, ¿no? Los hombres han estado mezclándolo desde que el pobre apóstol dejó el mar y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para desenredarlo y volver a llevarlo a esto. Claramente dividido entre lo que Dios hizo con Israel y lo que está haciendo con los gentiles y el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Así que dice inmediatamente, versículo 16, no consulté con carne y sangre. En otras palabras, con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Él está tratando con la carne y los huesos. El Señor Jesús, ¿ves allá en la gloria? ¿Está bien? Y entonces dice en el versículo 17, para enfatizar ahora, para asegurarse de que lo entendamos bien, cuando se dio cuenta de que iba a ser un apóstol de los gentiles, no, subió a Jerusalén, versículo 17, a aquellos que eran apóstoles antes que yo. Mira, Él nunca quita la autoridad de Pedro y de los otros 11 apóstoles. Él nunca denigra su autoridad en cuanto a su posición como apóstoles de Israel, pero Él nunca va a permitir que usurpen su autoridad como apóstoles de los gentiles, y esto es lo que tienes que vigilar. ¿Está bien? Así que tampoco subí a Jerusalén a aquellos que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego regresé de nuevo a Damasco. Ahora, lo primero que me gusta hacer cuando ves esa palabra Arabia en el versículo 17 es, aquí en Gálatas, simplemente pasar la página a capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 24 del importante libro sagrado y espiritual de la Biblia. Capítulo 4, versículo 24, no 25, lo siento, capítulo, versículo 25, todos conmigo. Está Agar. Ahora, por supuesto, Pablo está haciendo una alegoría aquí, pero no vamos a cubrir eso, lo veremos más tarde. Por esto Agar es el monte Sinaí, donde en Arabia, ahora a partir de esa pequeña declaración, y puede que esté completamente solo, no lo sé, nunca lo he leído en ningún otro lugar, pero tengo que sentir, si regresan ahora al capítulo 1, que dado que este hombre va a ser delegado para recibir un cuerpo completamente nuevo, de verdad del Señor ascendido, y se le va a dar la responsabilidad de llevarlo al mundo gentil entero. Bueno, ¿a qué te recuerda eso? Bueno, cuando Dios hizo algo muy similar con Moisés en ese mismo monte Sinaí, y me ves ponerlo en la pizarra, tal vez debería hacerlo de nuevo, que cuando el Señor habló con Moisés allí en el Sinaí, y me gustaría ponerlo de esta manera, Dios le dio la ley a Moisés, y Moisés llevó la ley a Israel, ¿verdad? Y solo Israel recibió las ramificaciones de la ley, aunque ciertamente la ley afectó a toda la raza humana, pero está bien, aquí estamos ahora, unos 1500 años después, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, Él nunca cambia. Así que el mismo Dios, pero ahora está tratando con un individuo diferente. Ahora le dice a Pablo, lo llamaremos Pablo de ahora en adelante, ahora le da a Pablo estas doctrinas de la gracia, que por supuesto están incrustadas en lo que Pablo siempre se refiere como los misterios. Y luego al apóstol Pablo no se le instruye a llevarlo a la nación de Israel, sino que se le instruye a llevarlo lejos, por lo tanto, a los gentiles y, por supuesto, además de los judíos. Y eso, creo, simplemente responde a todas nuestras preguntas. ¿En qué parte de la Escritura debemos depender? Ahora, es toda.
La palabra de Dios. Nunca me quites eso. Cada palabra en este libro es la palabra inspirada de Dios, pero lo ha dejado tan claro que este hombre es el apóstol. Sí. El gentil, de hecho, viendo a Jerry allá atrás, tengo que usar este versículo. Hay varios de ellos que Jerry, cuando él fue bombardeado por él por primera vez, se acercó y dijo, ahora menos. Nunca vi eso antes. Repítelo y repítelo y repítelo, así que por eso lo hago. Regresa a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Esto lo dice tan claramente. No hay discusión al respecto. Romanos 11, versículo 13, donde dice, porque les hablo a ustedes, gentiles. Mira qué claro es eso. Mi hijo de 6 años puede entender eso. Les hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles. Y él dice, magnífico mi oficio. En otras palabras, no va a retroceder por nada en ese papel de apóstol de los gentiles. ¿Y por qué no pueden las personas adherirse a eso? Esa es su autoridad. Está bien, y por eso vimos en las cartas a los Corintios, él siempre estaba defendiendo esa autoridad. Está bien, ahora regresa conmigo rápidamente a Gálatas. Pensé que obtendríamos 5 o 6 versículos y solo vamos a obtener 1 o 2. Está bien, volvamos a Gálatas 1. Así que bajó evidentemente a Arabia, al monte Sinaí, y por supuesto hay una diferencia de opinión entre los eruditos bíblicos y teólogos, ya sea que pasó los 3 años completos en Sinaí, como creo que lo hizo, o si pasó una parte del tiempo en Sinaí, y luego regresó a Damasco, y luego, al final de los 3 años, ahora está listo para comenzar su ministerio. Pero tengo que sentir que el Señor tomó esos 3 años completos tratando con este hombre solo en el desierto, en el monte Sinaí. Ahora, la razón por la que tomo ese enfoque es que cuando entiendes todas las pruebas y tribulaciones por las que pasó este hombre, la mayoría de los hombres se habrían rendido hace mucho tiempo. Pero él siempre siguió adelante, siempre presionando hacia adelante. ¿Por qué? Porque creo que esta experiencia de 3 años estaba tan arraigada en la personalidad del hombre que no podía hacer menos. Y luego, por supuesto, además de eso, hubo varias ocasiones en que el Señor Jesús se refirió a él cara a cara. Él lo dice. Y se me apareció a mí, y así todas estas cosas contribuyeron a su constante impulso hacia adelante y en contra de toda la oposición. Está bien, así que ahora rápidamente cerrando el versículo 18, así que después de un periodo de 3 años que creo que fue en Arabia, finalmente llega a Jerusalén por primera vez y va a encontrarse cara a cara con el apóstol Pedro. Ahora imagino que fue una reunión bastante interesante porque después de todo vienen de 2 antecedentes totalmente diferentes, pero lo continuaremos en nuestro próximo programa. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 160, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.